Una vez me preguntaron esto: hermano, ¿por qué el que no es cristiano prospera, anda bien vestido, incluso tiene su casa construida, tiene a veces su auto, se alimenta bien, va a buenos lugares, viaja, y no son cristianos? ¿Y por qué, hermano, el cristiano, que somos hijos de Dios, la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata? ¿Por qué la mayoría de cristianos los veo pobres? A veces andan prestando, a veces los veo con la misma ropa siempre, a veces, hermano, no tienen casa propia, viven de alquiler a alquiler todos los años, andan en pobreza. ¿Y has visto eso tú? A veces en la iglesia, hermano, donde la iglesia, donde los hijos de Dios deberíamos ser más bendecidos, muchas veces andamos en pobreza y miseria. Eso no es el problema, y eso no es el problema del pastor. Ese es el problema del mismo cristiano. Porque cuando se toca este tema, el cristiano se ofende. El cristiano se siente ya que el que está hablando o su pastor quiere su dinero, quiere su plata. Hermano, si yo te hablaría un tema que no está escrito en la Biblia, ahí sí dime, ¿quieres robarme o quieres sacarme la lana? Pero si está escrito temas en la Biblia, tenemos que obedecer, no a mí, no al pastor, no al que habla, sino a la palabra. Amén. Es un tema, hermano, que como cristiano tú tienes que saber, porque a ti muchos te van a preguntar este tema. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Se pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Y Dios responde, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿Qué responde Dios? ¿Quién está respondiendo ahí, Dios o el hombre? Dios está respondiendo. ¿A quién? Al hombre. ¿Diciendo qué? En vuestros diezmos hemos dado y ofrendas, o sea, ladrones son ustedes porque ustedes me han robado, dice Dios. ¿Qué dice el 9? Malditos sois, dice, ustedes son malditos, me robaron, ustedes me roban en mis diezmos, en las ofrendas, ahora ustedes son benditos, ¿no? ¿Qué dice? Son malditos sois, con maldición, dice, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ahora dice, ¿qué va a suceder? Dice, ¿qué te dice el Señor? ¿Qué está diciendo Dios? Traer todos los diezmos a la alfolí, dice, y allá alimento de mi casa. Probadme ahora, y esto dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas, dice, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, dice. Reprenderé también con vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén, hermanos. Es el mismo de ayer, de hoy y o sea, Dios no cambia. Por eso Malaquías en el versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio, por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Ahora, versículo 7 que dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la guardasteis. Volvemos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos?
Vamos a enfocarnos en el versículo 7. Dice: desde los días de vuestros padres, ustedes se apartaron de mis leyes. Dice. O sea, ¿qué pasaba con el pueblo judío? ¿Qué pasaba? Que mira, ¿de dónde Dios los sacó? ¿De dónde Dios los sacó el pueblo judío? De la esclavitud. ¿Tú crees que cuando ellos eran esclavos tenían joyas, tenían diamantes, tenían perlas, tenían pendientes de oro? ¿Tú crees que ellos tenían brazaletes de oro? Ellos no tenían nada. Eran esclavos. A la justa tenían sus ropas, sus vestimentas. Eran esclavos. Pero cuando Dios los saca al pueblo de la esclavitud, la Biblia más adelante, en otros libros, te relata que Dios los vistió, dice. Mira cómo Dios los vistió. Ellos no tenían nada. Les dio brazaletes de oro. Les dio aretes. Dice que le dio perfume, aroma. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos tenían todo. Dios los sacó de la esclavitud. ¿Qué les dio? Alhajas, pendientes, todo eso. Todo le dio. Pendientes, alhajas. O sea, Dios lo bendijo. No lo dejó que le falten los alimentos. O sea, en cada batalla que ellos tenían, de ahí para adelante, en cada batalla, como llegaron a la tierra prometida, estuvieron en la tierra prometida ya, luego pasaron los años, vino los reyes, sucesivamente las guerras, la batalla, siempre Dios le daba la ganancia, la batalla a su pueblo. Dios siempre ha sido fiel con su pueblo Israel. Pero ¿qué pasaba con Israel? Muchas veces eran desobedientes. Muchas veces ellos no obedecían. Muchas veces se olvidaban de las leyes que Dios les dio. Muchas veces se volvieron nuevamente a sus costumbres, a sus prácticas pecaminosas, sabiendo cómo Dios lo bendijo, volvieron atrás, comenzaron nuevamente a hacer sus ídolos. O sea, mira. Y así pasaron los años, los tiempos, y Israel muchas veces se alejaban de Dios. Y por eso en Malaquías dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. O sea, en otra palabra está haciendo, ¿sabe qué pueblo? Ustedes, sus generaciones, sus padres, sus ancestros, desde sus antepasados, se han apartado de mi presencia. Obedecen a medias. Lo que quieren obedecen, lo que no quieren no obedecen. Se han apartado. Desde vuestros padres, desde vuestros ancestros, se han apartado. Se han vuelto en contra de mi ley. Ahora dice: os habéis apartado de mis leyes, o sea, de su palabra. Ahora, Dios le dio a Moisés 10 mandamientos o leyes. Quiero que sepas eso. Del Antiguo Testamento, de Malaquías hacia atrás, eran los tiempos de la ley. Se vivían bajo la ley. Ahora, de Mateo hasta el día de hoy, estamos en el tiempo de gracia. Ya no estamos en el tiempo de la ley. Estamos en el tiempo de la gracia. Pero de Malaquías hacia atrás, era el tiempo de la ley. Ya las leyes. Ahora, esas leyes eran 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo, amén. Bajo esos 10 mandamientos ellos tenían que seguir y caminar y ser obedientes. ¿Cuáles eran esos 10 mandamientos? Vamos a Éxodo 20. Vuélvanse aquí. Se apartaron de mi presencia, comenzaron a desobedecer mis leyes, pero ahora, ¿qué está diciendo Dios? Vuélvanse a mí. Vuélvanse, yo los voy a perdonar. Vuélvanse. Ahora, y yo me volveré a vosotros, dice. Ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. O sea, yo nuevamente los hospedaré, nuevamente yo los guiaré, nuevamente yo los voy a bendecir. Yo cuidaré de sus ganados, de sus hijos, de cada uno de ustedes. Yo los cuidaré, pero tienen que volverse a mí. Ahora, ¿qué dice más? Jehová de los ejércitos, más dijiste, o sea, los hombres se preguntaban: ¿en qué hemos de volvernos? O sea, el hombre dice: pero Dios, ¿en qué nos debemos volver? O sea, ¿en qué cosa? O sea, tú dices que nos volvamos a ti.
Ahora, te preguntamos, ¿en qué nos vamos a volver? No entendemos en qué nos vamos a volver, qué hemos hecho, en qué hemos fallado, en qué no tenemos que volver. Ahora, Dios responde, ¿robará el hombre a Dios acaso? Y ahí Dios dice, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado, Dios? Si tú dices que te hemos robado, ¿en qué nosotros te hemos robado? ¿En qué cosa? En vuestros diezmos y ofrenda me habéis robado. El diezmo. La palabra diezmo en hebreo significa maser. En hebreo esa palabra significa maser. Que maser viene a decir 10. Amén. 10. La décima parte, o sea, 10. La décima parte. Ahora, la Biblia nos enseña que practicar y dar la décima parte de las ganancias o productos a Dios. Y eso uno lo hace como acto de fe, de obediencia, de gratitud o para sostener el servicio a Dios. Amén. Ahora, en la Biblia se practicaba el diezmo, pero era un acto uno lo hacía por un acto de fe, otro por un acto de obediencia, otro por un acto de gratitud, otro para sostener el servicio de Dios. Amén. El diezmo es bíblico porque se practicaba en la Biblia, desde Génesis hacia adelante. Incluso muchos te van a decir, yo estoy en contra de esa enseñanza. Muchos te van a decir, el diezmo era para el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento ya no se habla de diezmo. El diezmo ya no es para estos tiempos, el diezmo es para el tiempo del Antiguo, que ahí se practicaba. Ahora no. Yo estoy en contra de esa enseñanza porque desde Mateo hacia adelante se menciona la palabra diezmo. Hasta Pablo, de más adelante, hasta Pablo menciona. Más adelante se habla de diezmo. Amén. Ahora que el diezmo, ahora que te digan otros que si tú no diezmas no eres salvo, eso sí está mal. Porque dice la palabra que ¿por qué se practicaba esto en la Biblia en acto de fe? O sea, en la palabra de Dios se practicaba el diezmo por un acto de fe. Uno, un acto de fe. Otro, un acto de obediencia. Obediencia de la palabra. Otro, un acto de gratitud. O sea, ¿por qué por fe? Tal vez muchos, tenían poco ganados, tenían poco ganancias, y ellos lo poquito que tenían, sacaban su décima parte y en un acto de fe lo llevaban, lo presentaban delante de Dios, sabiendo que Dios lo iba a bendecir. Otros, un acto de obediencia. Ahora, ¿por qué en acto de obediencia? Porque ellos veían que muchos hombres lo hacían y porque la palabra lo mandaba. Otros un acto de gratitud. Señor, me has bendecido esta semana. Me has has multiplicado mis ganados, mi agricultura. Aquí está mi décima parte de gratitud. Y otros lo hacían al servicio de Dios, porque esa décima parte que llevaba servía para la obra de Dios. Amén. Eso se practicaba el diezmo. El diezmo no se practicaba como hoy en día lo hay. Hay iglesias, hermano. Tráeme tu diezmo, porque si me das tu diezmo, mañana vas a recibir tu camioneta. Eso ya es mal. Por eso hoy en día, hermano, tenemos muchas veces una iglesia dañada. Tenemos una iglesia que a veces no quieren diezmar porque han sido dañados por esos mensajes que han escuchado. Trae tu diezmo, si tú no diezmas, hoy no te vas a sanar de tu enfermedad.
palabra no me dice que practicaban eso. ¿Acaso la Biblia me está diciendo que en aquellos tiempos que no practicaba diezmo no se sanaba? No. La Biblia me enseña a mí que lo practicaban en acto de fe, de obediencia, en acto de gratitud, en acto de apoyar la obra de Dios. Amén. Una ofrenda no tiene límite, no tiene límite, pero un diezmo sí tiene un límite. Hermano, yo conozco, pero no, él no lo tiene no lo tiene que ser por obligación. O sea, ¿cómo por obligación? Por ejemplo, ya hermano, Dios te sanó. Ya como Dios te sanó, tienes que ser grato. El día de mañana, dónate un parlante. Eso no tiene que hacer. O sea, ¿qué estoy haciendo ahí yo? La manipulación entre ellas. ¿Y hay iglesias que practican eso? Sí lo hay hoy en día. Eso está mal. Tiene que salir su corazón de gratitud. Yo sí lo puedo enseñar a este hermano. Hermano, Dios te sanó. Agradecelo a Dios porque Él te sanó. Eso nomás yo lo puedo decir. En él está. Si le nace, Él da una ofrenda para Él. El diezmo sí tiene un tope. Yo conozco hermanos que yo les preguntaba, hermano, ¿usted diezma? Yo no diezmo, pero doy más de mi diezmo. Ahora, tu diezmo, tú no puedes dar más de tu diezmo. Por ejemplo, ahora, muchos diezman de una manera económica, porque hoy en día la gran mayoría trabajamos. O sea, a veces en los campos podían tal vez dar su diezmo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento muchos diezmaban, no con dinero. Algunos saben cómo diezmaban, con productos o alimentos, el 10%, no más. Dios no te pide más. Está establecido el 10%. La ofrenda es otra ofrenda. Un hermano me dice, no, hermano, yo no ofrendo, yo doy y diezmo. No, yo no diezmo, pero yo doy más de mi diezmo, sí diezmo, pero doy más de mi ganancia. Más. Tal vez mi diezmo tiene que salir, por ejemplo, 20 soles, yo doy más. Es que eso ya no se cuenta como diezmo, sino como ofrenda. Porque el diezmo de qué viene? De décima parte. La ofrenda sí es un regalo. En hebreo la palabra ofrenda significa minjá, que se deriva de regalo o tributo o de gratitud. Un regalo de gratitud le das o en gratitud le ofreces una ofrenda. Ahora, muchos te van a decir, ahora vamos a entrar un poco más profundo. Muchos te van a decir, el diezmo se practicaba en el tiempo de la ley, no en el tiempo de la gracia. Ahora estamos en la gracia, ya no se practica el diezmo. Ya no se practica el diezmo, eso fue para el tiempo de la ley. Muchos te van a decir eso, muchos. Eso es para la ley. Pero en Génesis habla de un hombre llamado Abraham, que en ese tiempo aún no había ley. El tiempo de la ley nació ¿dónde surge? Con Moisés. ¿Abraham fue primero o antes que Moisés? Abraham fue antes que Moisés. O sea, en el tiempo de Abraham no había leyes. Ahora, ¿dónde están aquellos hombres que dicen que eso era en el tiempo de la ley, eso se tenía que aplicar? Pero en el tiempo de Abraham no había leyes. Pero Abraham practicó y fue el primer hombre que practicó, se puede decir, el diezmo. Pero no había leyes. Ahora, el diezmo no era solamente para el tiempo de la ley, sino para el tiempo de la gracia. Por eso aquellos que dicen, no, el diezmo era solamente para el tiempo de la ley, no para estos tiempos, están mal. Están mal. Vamos a Génesis 14, mira qué dice. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó
tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham. Dice, ¿qué dice? Y le dio a Abraham, ¿qué dice? Mira, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién le dio a Abraham los diezmos? Dice la palabra, su diezmo le dio a Melquisedec. Mira, Abraham no estando en el tiempo de ley. ¿Qué dice? ¿Qué hizo? Dio su diezmo. Diezmo. Seguimos en Génesis capítulo 28. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, dice. Mira, de todo lo que tú me dieres, Dios, el diezmo apartaré para ti. Y no había ley todavía, no había ley, pero ya se practicaba el diezmo. Levítico 27:30. Amén. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es, y es cosa dedicada a Jehová. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es. ¿El diezmo para quién es? Para Jehová es. De Jehová es. Y es una cosa dedicada. O sea, cuando tú diezmas, es una cosa dedicada ¿para quién? Para Dios. Porque tú estás diezmando, no para el hombre. ¿Para qué estás diezmando? ¿Para qué? Para Dios estás diezmando. O el hombre te ha bendecido. O fue tu pastor que te bendijo. No, fue Dios que te dio la bendición. Es Dios que te bendice con el trabajo, con tu salud, con las fuerzas. O tu pastor te da las fuerzas. Es Dios. Y lo que tú recibes de Dios y lo das, es cosa dedicada para Él. Para Él es dedicar. Este es el libro de Números, capítulo 18. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. En Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo perpetuo para vuestros descendientes, y no poseen heredad entre los hijos de Israel, porque los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerá heredad. Amén. Mira, este es el versículo 21. Una vez más vamos al 21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. En aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, ¿para qué se usaba el diezmo? El diezmo era usado y era dado para los leví. Era dado para los levitas. Los levitas eran aquellos hombres o mujeres que ministraban en el tabernáculo de Dios. O sea, en la alabanza, se podría decir, y en diferentes cargos dentro del tabernáculo de Dios. ¿Qué era el tabernáculo de Dios? Era el lugar donde se reunían y presentaban ofrenda a Dios. Y ahí muchos llevaban sus diezmos, de diferentes lugares eran sus diezmos. Y esos diezmos eran entregados a ¿quiénes? A los levitas. Porque los levitas eran hombres apartados para el servicio de Dios. Hombres exclusivamente apartados para el servicio de Dios. Trae todos los diezmos a ¿cuál es al anfodí? No, no, el anfodí. Dice, trae todos los diezmos y las ofrendas. Y allá alimento en mi casa, dice. Y vas allá alimento en mi casa.
¿Qué te dice el Señor? Pruébame. Pruébame. Ahora en esto te dice Jehová de los ejércitos: si no vos abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta sobreabunde. Reprenderé también vosotros al devorador y no os destruirá. Dice la palabra, Dios dice: pruébame, pruébame, dice, pruébame. Trae tu diezmo, tu ofrenda, comienza a diezmar. Comienza, pruébame, te dice Dios, pruébame. ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres ser empresario? ¿Quieres crecer financieramente? Pruébame, te dice, pruébame, dice Dios. Pruébame. Yo varias veces le he probado a Dios. Quien te habla, muchas veces le he probado a Dios. Y gracias a Dios he sido muy bendecido. No me puedo quejar. Muy bendecido espiritualmente, materialmente, económicamente. He sido muy bendecido por Dios. No me puedo quejar. Porque ¿qué he hecho? Le he probado. Él dice: pruébame, pruébame. Te trae tu diezmo, tu ofrenda, la ofrenda, pruébame. ¿Qué va a hacer? Dice: vas allá alimento. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué más? Los cielos se van a abrir, dice. Los cielos se abren, hermano, cuando tú ofrendas y diezmas. Se desata, hermano, cuando tú practicas el diezmo, se desata, hermano, sale los cielos. Se desata algo sobrenatural sobre tu finanza, sobre tu trabajo. Y dice: pruébame. Las ventanas de los cielos se van abiertas. ¿Y qué va a pasar? Dice: ¿qué más? ¿Qué va a hacer? Dice: hasta que sobreabunde. Va a sobreabundar la bendición. Y dice que va a reprender a quién? Al devorador. ¿Y quién es el devorador? Satanás, el enemigo. Va a reprender a aquel devorador que está devorando tu finanza, que está devorando tu salud, que está devorando tus ganancias. Va a reprender al devorador de la miseria, la pobreza. Conozco, hermano, gente, hermano, atados a las deudas. Gente, hermano, que están atados al banco, a las deudas. Gente que están atados tantos años al banco, y viven en miseria. No tienen para qué, no tienen ni para comer. Tienen que andar prestándose del vecino, de la hermana, del hermano, del cuñado, de la cuñada, del suegro, de la suegra, porque viven en miseria. ¿Por qué? Porque el devorador ha devorado. ¿Por causa de qué? De su desobediencia. ¿A cuál? A la palabra de Dios, en sus ofrendas, en sus diezmos. Pero cuando tú comienzas a cumplir y a ser obediente de la palabra, a actuar en gratitud, en fe, ¿qué pasa? Dice: va a haber abundancia hasta que sobreabunde, dice. Hasta que sobreabunde va a haber. Como decíamos al comienzo, cuando tú lo haces en son de fe, de gratitud, de obediencia al servicio de Dios, se va a desatar la sobreabundancia de Dios sobre tu finanza, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos. Todo eso. Pero es tiempo, hermanos, que nos volvamos y seamos obedientes a la palabra. Que este mensaje, hermano, sea un mensaje en el cual dice la palabra: no hay que ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Están diezmando, hermano. Si no están diezmando, es tiempo de que nos pongamos a cuenta con Dios. Recuerda que el diezmo no es una obligación. No es una obligación. No lo tomes como una obligación, sino tómalo como un acto de fe, de gratitud, de obediencia. No lo tomes por obligación. Si lo vas a tomar por obligación, mejor no diezmes ni ofrendes. Nunca la ofrenda ni el diezmo se tiene que hacer por obligación. Y si tú lo tomas porque alguien te está obligando, no lo hagas. Porque el que quiere ver bendición en su vida, en su familia, en su hogar, cumple la palabra, diezmo y ofrenda. Ese depende de ti. Yo hoy día te doy la enseñanza, te suelto un misterio
un misterio nuevo, te suelto, que diezmar y ofrendar se desata grandes bendiciones. Es un misterio grande de parte de Dios. Sí, eso está depende de ti, si tú lo tomas o lo dejas. Porque yo no te puedo obligar, ni a tu pastor ni nadie. Eso tiene que nacer por obediencia a la palabra. No podemos solamente obedecer a la palabra lo que nos conviene, y lo que no me conviene, a esto no, esto sí no obedezco. Si vamos a obedecer, vamos a obedecer bien para caminar como Dios le verá. En el diezmo, en la ofrenda, hay un poder que se desata. Y cuando tú lo entiendas y lo vivas, me darás la razón y dirás: siervo, tuviste razón acerca de esa enseñanza. Desde el día que comencé a diezmar y ofrendar, Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado y no me hace falta nada. Ahí te das cuenta que este mensaje es real, lo que hoy te predico, y no una mentira o un cuento o algo que me estoy inventando, no, sino es algo real y por experiencia propia te lo digo. Amén.